Hola, continuando con nuestra página de Python, entonces vamos a hacer el enlace con MySQL. Entonces para ello primero vamos a traer una extensión que anteriormente instalamos y vamos a colocarle from /MySQL db, y lo que vamos a hacer es importar ese MySQL para poderlo utilizar. Entonces aquí le vamos a colocar import MySQL. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar para conectarnos con nuestra base de datos local de SAM. Entonces, para ello vamos a utilizar app.config entre corchetes cuadrados y entre comillas sencillas vamos a colocar MySQL-host, que es el servidor que está utilizando nuestra base de datos local de SAM. Entonces, aquí le vamos a colocar el host, le vamos a dar igual y entre comillas sencilla le vamos a colocar el localhost, que es el de SAM. Si utilizáramos otro tipo de bases de datos o otro tipo de servidor, pues aquí igualmente se colocaría el host, el user, el password y la base de datos de acuerdo a ese servidor que estemos utilizando. Entonces, para configurar el usuario, el password y la base de datos, empieza igual. Entonces acá simplemente copié y pegué. Para cambiar simplemente MySQL user, aquí MySQL password y por último MySQL db, que es la base de datos. Entonces, entre las comillas sencillas después del igual, aquí le coloco el root, que es el usuario, en mi caso es SAM. Si ustedes tienen otro, pues deben colocar el que tenga su computadora. En mi caso no tengo ningún password, entonces lo dejo vacío. Y aquí en la base de datos, pues aún no la tengo creada. Entonces voy a abrir SAM y tengo que asegurarme que tanto el Apache como el MySQL estén encendidos. Entonces le doy Start, me va a salir una advertencia, le voy a dar que sí en ambos casos. Le digo que sí. Y ahora voy a entrar al phpMyAdmin. Entonces puedo entrar desde aquí o también abrir mi navegador y escribir localhost diagonal phpMyAdmin diagonal. Y le doy Enter. Entonces aquí, como anteriormente hemos hecho, voy a crear mi base de datos. Entonces me voy a SQL o también puedo darle nuevo y crear pues mi base de datos como anteriormente la he creado. Entonces aquí la voy a hacer por código. Entonces create database y le voy a decir que si no existe, me cree esta base de datos. La voy a nombrar bd Python. Ustedes le colocan el nombre de la base de datos de su proyecto. Entonces si no existe, la va a crear. Y si existe, pues la va a usar, que es lo que le coloqué en la segunda. Ahora, voy a crear las tablas que necesito para crear este login sencillito que voy a crear. Si su base de datos es mucho más extensa, pues deberían usar pues la base de datos extensa que ustedes tienen. O adaptar esta a lo que ustedes necesiten, agregando las otras tablas y los otros campos que ustedes requieran. Entonces, aquí le voy a decir que va a crear una tabla de usuarios, la cual va a contener los campos de ID de usuario, que va a ser un entero que se va a autoincrementar, y va a ser la llave primaria. Va a tener otro campo de nombre, va a tener otro campo de apellido, un username, un password, y aquí ya finalizo. Listo. Entonces el username le va a decir que va a ser único y que no va a ser nulo, porque pues todos los usuarios deben ser distintos por cada uno de los usuarios que se está registrando. Voy a crear una tabla de roles donde le voy a indicar si va a ser un administrador o un usuario normal. Entonces aquí simplemente creo el ID de rol, le coloco que va a ser entero, que sea autoincrementable, que sea su llave primaria, y el nombre de rol pues va a ser lo que yo le voy a colocar, o administrador, o usuario, o lo que va a ser ese usuario. Esa tablita es muy pequeña. Ahora voy a crear una tabla interrelacional entre la primera que creé y la segunda. Entonces voy a decirle que esta tabla va a ser usuario-rol, porque está interconectando ambas, y que va a tener un ID de usuario que va a ser entero, que no va a ser nulo, porque ese ID de usuario lo está trayendo de la primera tabla, que también es entero. Y pues que obviamente no debe ser nulo, porque si está nulo, no se puede hacer la relación. Igualmente con el ID del rol. Le voy a decir que la llave primaria son el ID de usuario y el ID de rol, que son los de las dos tablas de arriba que está utilizando.
Aquí pues lo había colocado en mayúscula, pero pues por las normas y la lógica de nosotros para crear tablas, pues debe ser en minúsculas la creación de tablas de los nombres. Entonces, le estoy indicando que las llaves foráneas va a ser el ID de usuario con la referencia de usuarios, es decir, la foreign key de mi tabla de usuarios pues va a tener ese ID de usuario, y en el caso contrario, en la de roles va a ser el ID de rol, la llave foránea en la otra tabla. Entonces, esto nos va a generar esa tabla interrelacional y le estoy diciendo on delete cascade. Es que quiere decir que si está en cascada, entonces si se elimina uno, se va a eliminar los datos que estén unidos a él, ya que esto es una tabla relacional. Entonces voy a crear por último una tabla de registro de login, porque pues en este caso de la base de datos que yo necesito, pues necesito indicarle que cada vez que inicie sesión o cuando se registre, entonces va a poner una fecha de cuándo se registró, es decir, la fecha de registro. Si ustedes no necesitan esto, pues no sería necesario. En este caso, si la necesitan, entonces la coloco. Y listo, le doy continuar. Hice este proceso rápido porque esto ya lo hemos creado anteriormente en otros videos. Entonces ya tengo acá mi base de datos con mis tablitas creadas y mi base de datos que se llama B de Python. Entonces aquí pues puedo ver desde el diseñador que mis conexiones quedaron correctamente. Entonces no va a tener ningún problema en la cascada, es decir que si por error me eliminan algo, no se va a ver afectado porque no lo va a dejar, porque como está en cascada, si se interrumpe la cascada pues va a generar un error. Entonces si no se hace de forma correcta, entonces va a generar ese problema. Entonces devolviéndome a Visual, voy a colocar en el nombre de mi base de datos la base de datos que acabo de crear aquí. Entonces aquí ya quedó correctamente. Ahora me hace falta inicializar la conexión con MySQL. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a colocar MySQL es igual a MySQL y entre paréntesis le coloco app. Listo. Entonces, ya con esto estoy inicializando la conexión con mi MySQL. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos acá en Visual Studio Code. Entonces, este de acá pues me sirve toda esta parte, es la configuración para conectar a la base de datos local de SAM. Este de la línea 13 es el servidor de la base de datos o localhost pues que estamos utilizando en SAM. La siguiente línea, entonces aquí, listo, entonces acá pues voy a colocar, se usa SAM. Entonces en la siguiente que dice app.config MySQL user root, entonces es el usuario por defecto que tiene phpMyAdmin. Si ustedes en algún momento llegaron a cambiarlo, pues deben colocar el usuario que ustedes le cambiaron. Si no, pues el que está por defecto siempre es este de root. ¿Listo? Entonces, siguiendo con la línea 15, lo que hicimos fue pues el password de nuestro SAM. Por defecto también viene vacío. Si ustedes le llegaron a colocar alguna contraseña, pues deben colocar esa contraseña de su servidor. O si están utilizando otro servidor, pues deben colocar la contraseña de ese servidor que estén utilizando. Entonces, si no hay ninguna, se deja vacío así como lo dejé yo. Y en la última, que es la línea 16, vamos a colocar el nombre de tu base de datos con las bases de datos que ustedes hayan creado. Es decir, esa base de datos que yo creé es la que contiene mi login y los roles que yo creé. Entonces, en su caso, pues es su base de datos. Y por último, acá, esta parte, lo que está en la línea 19, es lo que está inicializando la conexión con MySQL. Entonces, en este video, pues vamos a dejar hasta acá. Y en el siguiente video ya vamos a hacer la configuración con el HTML para visualizar un registro y poder registrar y que se almacene en nuestra base de datos. Entonces, eso sería todo. Entonces, nos vemos en un próximo video. Bye.